Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:08 en la mañana. Hoy se ha levantado temprano, ¿ah? Temprano se ha levantado a escucharle este cuerpito. Temprano, a estos cuerpitos. A ver quién es quien les habla. Bueno, gracias, querida audiencia. Qué gusto comenzar junto a ustedes esta semana y este mes, el último trimestre del año. Mejora el clima en la capital, ¿ah? Ya tenemos cielo despejadito en la capital de los ecuatorianos. ¿Cómo amanece el Austro? ¿Cómo amanece Cuenca? Le pregunto a Carolina Ávila Nieto, que está ya conectada con nosotros de forma telemática en esa espectacular, hermosa y cálida ciudad de Cuenca. Cálida por su gente, no tanto por su clima. ¿Cómo amanece Cuenca, doctora? Bienvenida, buen día. Creo que está como Quito. Estoy asomándome a ver por la ventana, el cielo está despejado. Aún no salgo, de manera que me han tenido guardadita esperándoles a ustedes, niña educada. Muy buenos días a la audiencia de Sonorama. Un abrazo a usted, por supuesto, a Belki, y pues con todo cariño. Gracias por la invitación, a las órdenes. Gracias a usted, doctora Carolina Ávila Nieto. Ella es analista, docente universitaria. Y especialista en temas de la comunicación, y por ahí quiero empezar justamente su comentario. Yo el viernes y el día de hoy he hablado, sobre todo el viernes, hablé sobre la credibilidad de la palabra presidencial y sustenté mi comentario a partir, por ejemplo, de este anuncio del presidente del 23 de septiembre de que le da un plazo de una semana al comandante de la policía para que localice y capture al principal sospechoso del femicidio de María Belén Bernal. Se cumplió esta semana, el viernes, no pasó nada. Se habló de 2 días adicionales, sábado, domingo. Estamos lunes, 7:10 en la mañana y no ha pasado nada. Y claro, me parece que ese termina siendo una raya más a este enorme tigre de una serie de anuncios del presidente que no se han terminado de cumplir. Le pregunto a usted, ¿cómo este último anuncio afecta o sigue afectando la credibilidad del presidente Lasso? Caroline. De la misma manera, Fabricio, que le afectarán la credibilidad todo anuncio que haga el presidente en la medida en la que siga siendo reactivo, siga siendo reaccionario a una coyuntura. ¿Cuándo fue la última vez que el gobierno logró instalar agenda? Estaba justamente revisando, por ejemplo, el último informe. Cada semana el gobierno hace un pequeño resumen de obras, de gestión, ¿no es cierto? No es muy largo, dura unos 6 minutos este último, por ejemplo, el de ayer, y veía que en cada uno de los temas fueron las audiencias, dijéramos en términos comunicacionales, pero fue la ciudadanía la que impuso la agenda a partir de coyunturas específicas. Por eso el tema seguridad, el tema mujeres, la vivienda entregada a mujeres, en fin, fueron los que marcaron la agenda presidencial. Pero no ha logrado instalar su propia agenda gubernamental. Me decían ustedes, ¿qué será lo que corresponde en los próximos 3 meses? Si no logran instalar la agenda, terminarán nuevamente en este ir y venir de declaraciones que, como son reaccionarias, terminan, por supuesto, coincido con su lectura, minando la credibilidad presidencial, ¿no es cierto? Y por esa razón, precisamente, es que además se lastima la democracia. No es solamente un tema de si pierde o no puntos la popularidad del presidente, es si se pierde o no estabilidad en las instituciones, en este caso la del Ejecutivo, en la democracia en sí misma. Por eso la gravedad del asunto y por eso la necesidad de darle mucha importancia a cada declaración presidencial. No debe ser tomada a la ligera. Cada uno de sus pronunciamientos deben ser establecidos con profunda reflexión, sabiendo que una vez dicha la palabra, en la medida de lo posible, tiene que ser cumplida. Caroline, buenos días, bienvenida nuevamente. Más allá de las coyunturas, a propósito de este análisis que usted realiza, en el fondo, ¿por qué cree que el gobierno no ha logrado instalar su propia agenda? Lo pregunto porque la crítica de entrada o de manera preliminar se concentra en el hecho de que durante mucho tiempo Guillermo Lasso, su gobierno, se vino, digamos, preparando para gobernar a propósito de la participación en las campañas anteriores y finalmente llegó al poder, vamos, más de un año de este gobierno, y estas críticas y estos cuestionamientos respecto de la ejecución como tal persisten. ¿Cómo una agenda se vuelve más sólida?
Pongamos el ejemplo que hace un año atrás se vivía. La agenda primaria y casi que única a nivel del gobierno era la vacunación. Y allí no tuvieron ningún inconveniente en instalar su gestión, en instalar el tema como prioridad, por supuesto, el tema salud. Y fue muy claro que era la gran necesidad y la gran urgencia que tenía el gobierno. O sea, uno podría pensar, perdón que le interrumpa, uno podría pensar que sobre eso el gobierno la tenía clara, o sea, hubo un norte en esos primeros 100 días sobre ese tema de vacunación. Creo que hay consenso en que se partió bien, pero ¿por qué se parte bien, Fabricio? Porque había consenso, valga la redundancia, entre la agenda política pública y la necesidad ciudadana. Entonces, cuando hay esa claridad en cuanto a los objetivos y hacia dónde quiero ir, por eso precisamente está siendo elegido tal persona, ¿no es cierto? La ratificación de la voluntad popular es evidente. Y lo mismo pasa con el sistema medial, ¿no es cierto? Porque hay una lectura, hay una coincidencia y una suerte de nuevo, a nivel de gobierno, dice Mario Riorda, tratamos de gestionar ese consenso. Pero ¿qué es lo que sucedió después? Una suerte de golpes, mediáticos o no, pero golpes políticos sin duda, todos ellos que terminaron mareando un poco ese rumbo que el gobierno comenzaba a tener. Ahí, por ejemplo, ¿qué se requiere? Primero, claridad de objetivos, mucha disciplina, concordancia en las voces. Luego, sí, reacciones rápidas y oportunas. El tiempo de espera, por lo general, dilata la problemática y hace que la agenda se pierda. Una mejor lectura de Estado. Por ejemplo, el rechazar el diálogo con las comunidades indígenas que se supone, iniciado, el identificar ciertos nombres y dejarlos de alguna forma hasta satanizados, en el caso de las comunidades indígenas, al final le termina pasando factura porque revienta el caos, revienta el problema y hasta ahora se está tratando de resolver a partir de las mesas una problemática enorme. Entonces es importante sostener con disciplina y de manera estratégica unos contenidos mínimos en los que se guarde consenso con la ciudadanía para poder de alguna manera alinear el rumbo, ¿no? Pero fuera de la vacunación como tal, Caroline, que en ese momento diría yo también fue coyuntural y más todavía con un pésimo manejo que hubo por parte del gobierno anterior, fuera de la vacunación, ¿había claridad de objetivos en el gobierno de Guillermo Lasso? Me parece que enviaron, por ejemplo, un instrumento a la Asamblea en materia de legislación laboral, había algunos ajustes en materia tributaria. Me parece que tenían al menos un primer paquete claro sobre los temas económicos con los cuales había que trabajar. Incluso hay resultados a partir de negociaciones con el Fondo Monetario Internacional o tal vez a partir de este famoso arreglo de la casa que se hizo en materia fiscal, en fin, o sea, habrían al menos desde lo económico ciertas líneas que tal vez hubo deudas en cuanto a su comunicación de gestión, sobre todo porque son muy difíciles de comunicar, son intangibles, cuando la gente al final del día lo que requiere es que exista alimento en su casa, es que exista salud para sus hijos, educación para sus hijos y que exista el trabajo que tanto se ofreció en campaña, ¿no? Entonces, en principio habían estos acuerdos, estas necesidades, esta línea de trabajo, pero que no necesariamente coincidía con las urgencias, y esas urgencias fueron difíciles de ser respondidas en las condiciones en las que el gobierno se encontraba. No estoy queriendo justificar en lo más mínimo, simplemente estamos dando una lectura de lo que sucedió hacia atrás. Ahora, lo interesante sería ver qué es lo que va a pasar de aquí en estos próximos 3 meses. Y una primera duda que tengo, ya este rato le suelto, es, por ejemplo, ¿qué va a pasar con la consulta popular? Que fue una idea de la agenda, de tratar de recuperar la agenda política, la conversación política al menos, y que en este momento está completamente anulada. ¿La van a retomar? ¿Usted cree que este puede ser un elemento determinante en el último trimestre del año, si hablamos ya de las prioridades para el último tramo? Es decir, justamente ese es mi interrogante, ¿no? Porque si el gobierno lanza con toda esa fuerza, con un evento incluido, ¿no es cierto?, la necesidad de conversar sobre al menos estos 8 o 9 temas, en fin, entiendo que forma parte de esa agenda que quieren plantear.
no logran sostenerla por la coyuntura, por las fragilidades institucionales, por la recepción que comienzan, porque usted sabe, al final del día los eventos siguen siendo globos de ensayo en este país, por la recepción que tienen este tipo de iniciativas, inclusive por la fragilidad política de uno de sus principales exponentes. Estoy hablando del expresidente de la Comisión de Fiscalización. Entonces, todas estas circunstancias les hacen replantear una agenda política que hasta hace 2 o 3 semanas atrás la tenía. El tema es, Caroline, y le pregunto, ¿no se puede pretender reducir lo que está pasando con el gobierno solamente a una crisis de manejo comunicacional? No, es un tema político, no, jamás. Es un tema político, de gestión, de administración. Totalmente. Yo siempre he sido, durante todo este año, cuando me preguntan el problema de las comunicaciones, siempre he sido crítica de esa frase, porque las comunicaciones, a ustedes dos les consta como expertos que son en el área, siempre serán el reflejo, el resultado de aquello que se está haciendo a nivel de gestión. Entonces, y aquí yo tengo que hablar tanto por Eduardo como por Pipo, como secretarios de comunicación. No es que son administraciones de la comunicación perfectas, sin duda tienen errores y ellos han reconocido y seguro se estarán dando cuenta de ciertas consideraciones en las que pudieron haberlo hecho mejor. Pero es un reflejo al final del día de lo que está pasando en la administración. Aquí lo importante es insistir en que si no existe una agenda propia, sostenida, que de alguna manera coincida con las necesidades de la población, seguirá el gobierno yendo y viniendo a partir de la agenda que pongan los medios de comunicación o de la agenda que pongan las redes sociales, gente que tiene un poco más de megáfono, diremos, en esos espacios. Sobre esto que acaba de decir, me parece fantástica su mención cuando habla de la agenda que pongan los medios, pero también habla de las redes. A ver, y se me vienen dos ejemplos clarísimos. La una, el anuncio de la designación del nuevo ministro de Salud. Acuérdese usted que el ministro de Salud iba a ser el doctor Esteban Ortiz, y uno pensaría que su designación se cae por esta suerte de campaña de desprestigio digital que inició alguna gente en redes. O lo que pasó la semana anterior con la viceministra de Educación, la señora Alexandra Cárdenas, que, digamos, no tuvo tal vez la prolijidad de eliminar su cuenta Twitter o qué sé yo, y cuando la gente se enteró de que había sido funcionaria con rango de viceministra, le empezaron a sacar todo lo que había publicado, unas publicaciones que daban cuenta de su desprecio sobre lo público y ella siendo funcionaria del sector público. O sea, creo que estos dos ejemplos que estoy señalando podrían contribuir a graficar este elemento, Caroline. Quiero quitar del análisis a Esteban, me parece que ahí hay otra lectura, pero sí quiero coincidir con un par de reflexiones, tanto de Carrillo como de la viceministra en Educación. Me parece que ninguno de los dos cae porque Twitter lo diga. Me parece que ambos terminan cediendo esa posición o el gobierno les pide, diremos, las renuncias, como lo queramos interpretar, a partir de sus propias acciones. Vengo del área de la educación tanto a nivel universitario como secundario y me parece que una autoridad en el área educativa debe demostrar esa probidad, ¿no? Y el lenguaje, por mucho que haya sido anterior, en el contexto, incluso desde lo familiar, ¿no es cierto?, no era el adecuado, que evidentemente se hace público porque el momento en que esta persona se vuelve una funcionaria, ¿no es cierto?, se somete al escrutinio público. No estoy hablando de la calidad de persona, sin duda debe ser una profesional con todos los créditos, pero el hecho de ser funcionaria le vuelve un personaje sometida, insisto, al escrutinio público, y esas son las consecuencias. Hoy en día canalizadas por las redes sociales, pero pudieron haber sido canalizadas a partir de otros espacios de interacción ciudadano, y téngalo por seguro que hubiese tenido el Ministerio de Educación dificultades similares. En el caso de Carrillo, si bien es cierto hubo presión en las redes sociales, pero la presión estuvo manifestada principalmente en la condición offline de la participación ciudadana, es decir, él tuvo gente en las calles que estaban muy molestas por, en este caso, las condiciones de omisión principalmente del principal responsable
del sector de la seguridad institucional, de la policía y de la política pública en términos de seguridad, de manera que estas condiciones simplemente le hacían insostenible su posición, una posición que días atrás había sido fuertemente defendida y extrañamente defendida, la verdad, de parte de Carondelet. Entonces, ahí, por ejemplo, volviendo al tema inicial, a propósito de las dificultades de credibilidad que tiene la palabra presidencial. El caso de Esteban sí es el típico caso de prueba, error de nombres en las que todos los gobiernos se ven abocados el momento que comienzan a buscar nuevos nombres, ¿no? Lo que sí llama la atención, y creo que esa ha sido la principal dificultad que ha tenido la actual administración, es tener personas en las condiciones de trayectoria política y que a su vez no hayan sido involucradas en los gobiernos anteriores, tanto de Lenín Moreno como de Rafael Correa. El gobierno ha encontrado mucha dificultad en eso, precisamente porque requerimos gente con experiencia en materia pública. No es lo mismo que dirigir una empresa, trabajar en el ministerio, y a su vez que no hayan estado involucrados en los gobiernos anteriores. En el Ecuador eso es imposible de encontrar. Y si es que seguimos presa del ánimo de la masa en un espacio de anonimato, como suele ser las redes sociales, pues evidentemente va a demostrar una fragilidad en la voz presidencial y en las decisiones presidenciales. Queda claro este punto, Caroline. Yo quisiera volver a la pregunta original de esta entrevista, o el tema original de esta entrevista. Iniciado ya este último trimestre del año, ¿cuáles son las perspectivas? Me parece que en este momento el gobierno tiene que activar con claridad el discurso sobre la seguridad, pero un discurso que le permita zanjar la cuestión, ¿no? Dar certezas ante la crisis que está todavía titilante, diremos así, en el imaginario, ¿no? No es que se puedan cerrar las crisis, se gestionan, se intentan cerrar, pero no se cierran por decreto, eso quede bien claro. Lo importante es que el gobierno dé señales firmes, claras, no simbólicas únicamente, para poder atender esta que es una agenda que se ha convertido en prioridad en la ciudadanía. Por el otro lado, en la parte política, necesita tomar una decisión sobre la consulta popular, porque sigue estando allí, ¿no es cierto? Sigue estando presente este momento. En algún momento ya la Corte Constitucional tendrá que pronunciarse y eso volverá a ponerse en agenda y probablemente pueda lastimarla a la voz presidencial y en la fuerza del Ejecutivo, si es que no sale esta consulta de acuerdo a los intereses políticos de la actual administración. Finalmente estamos en época de cierre, los temas económicos cobran fuerza, sobre todo en términos de presupuesto y en términos de administración del próximo año, incluso delimitar los objetivos del próximo año están de la mano del presupuesto que en estos momentos comenzará ya a discutirse. ¿Y cómo entra el gobierno en la asamblea para esa discusión? Ahí, por ejemplo, vamos a ver otro de las aristas que durante el próximo trimestre nos mantendrán ocupados. ¿Usted cree que dentro justamente de esas aristas se requiere otra vez? O sea, tenemos a la vuelta de la esquina diciembre. Era una tradición en su momento que en diciembre el gabinete presente en su conjunto la renuncia para que el presidente de la República de turno tenga la posibilidad de refrescar ese gabinete. ¿Usted cree que se requiere un refrescamiento del gabinete ministerial, Caroline? Es una pregunta compleja porque, de nuevo, el pensar en esa idea sería nuevamente darle más inestabilidad a una condición ya frágil del gobierno. Yo preferiría, más que una remoción completa, la identificación en áreas específicas en donde no están funcionando las cosas. Me parece que en materia de salud recientemente hubo un cambio de ministerio, lo mismo sucede en el ámbito de la seguridad. Entonces, me parece, insisto, es más compleja la posibilidad de responderle a una pregunta como esta, que se utilizan estas necesidades de refrescar
el alto mando, la alta gerencia, por decirlo de alguna manera, a partir de condiciones específicas, más allá que la renovación o el descabezamiento completo. Volviendo de nuevo por el mismo ejemplo, usted, por ejemplo, hace un ratito le escuchaba decir que quizás ese pronunciamiento de hace unos días atrás que el presidente mencionó sobre la policía fue bastante exagerado. Descabezar completamente a la policía, por muy crítica que sean las condiciones en que este momento la seguridad se encuentre. Fue una frase que sin duda alivió en términos del ánimo político, tranquilizó quizás en algo a quienes estaban indignados, pero para evitar precisamente tener que dar esas frases, no indignes a la gente, ¿no es cierto? O sea, toma un poco más de distancia. Entonces, de la misma manera, para evitar llegar a diciembre y decir, voy a tener que descabezar a todos al gabinete, ¿no es cierto? Evitemos eso y tratemos de tomar evaluaciones mucho más puntuales sobre agendas específicas que requieran fuerza y esos casos renovar, pero sin generar una crisis que en este momento, crisis de gabinete, que este momento me parece que el gobierno no los necesita. Caroline, ¿y la relación del gobierno con la Asamblea? ¿Usted cree que esa relación se puede recuperar? Se puede recuperar, digamos, el diálogo, pero un diálogo ya con resultados. El gobierno, digamos, me parece a mí que a la cansada se sentó a dialogar con la Asamblea, luego de que se perdió la confianza en el líder de la Asamblea, en el presidente de la Asamblea, por su decisión de votar a favor de la destitución del presidente Lasso en junio pasado. Me parece que ese es un elemento que terminó por complicar la relación del presidente Saquicela con el presidente Lasso. Pero finalmente el gobierno decidió enviar delegados a conversar, pero yo no sé qué tan efectivo vaya a ser ese diálogo en función de recuperar esa relación Ejecutivo-Asamblea, Caroline. Yo me quiero ir incluso un poco atrás, Fabricio. ¿Se acuerda usted cuando termina su periodo, Alexandra Vela, ingresa Francisco Jiménez? Cuando conversábamos esto en los medios de comunicación, pensábamos que era una alternativa de ponerle un proxy a la Asamblea, o sea, al Ejecutivo, perdón, para tener una mejor relación con la Asamblea, al poner allí a ex asambleísta, ¿verdad? Incluso en la necesidad de hacer este puente. Me parece que lo que menos ha podido hacer Jiménez es ser ese puente por la agenda que ha tenido, me refiero, ¿no es cierto? Por las otras condiciones de su trabajo, que en sí mismos son complejas. ¿Quién es ese puente hoy en día? ¿De quién estaríamos hablando como para poder generar esa vinculación, esa coyuntura entre el gobierno y la Asamblea? Me parece que no hay, o si es que tal vez se intentara por ahí unos nombres, no sé si Ana Belén Cordero, en fin, son mucho más, en este momento parecieran, ¿no es cierto?, dardos, fuerza de choque, antes que puentes de conversación. Y esa es una relación importante en términos de gobernabilidad. La capacidad que tengan de dialogar es fundamental para que inclusive la misma, a propósito de lo que decíamos al inicio, la agenda gubernamental pueda tener algún tipo de conducción. Se requiere de estos al menos mínimos acuerdos en términos de Estado, ¿no es cierto?, que se llamen a las fuerzas políticas para ello. Y yo particularmente no veo ese proxy, no veo ese espacio de diálogo ejecutivo legislativo, y que forzosamente tendrá que verse abocado ahora a partir de las próximas discusiones que tendrán. Una pregunta más que me piden que le haga. Tenemos a la vuelta de esquina las seccionales. Ojo, en este último trimestre además hay una particularidad. Tenemos el Mundial de Fútbol. O sea, desde el 20 de noviembre hasta el 18 de diciembre el país estará centrado en el fútbol, porque es así. Pero luego vendrá y en Quito, y en Quito en diciembre, después del 18, ya no habrá mayor cosa. Claro, porque ya entramos al último tramo. Es que es así, es así. Diciembre es un mes que tiene particularidades, están las fiestas de Quito, está el Mundial, ya se viene Navidad, fin de año. Para mí, con lo del Mundial casi que se acaba el año, pero viene enero, y ahí viene la campaña. ¿Cómo ve usted esa incidencia de la campaña electoral en las seccionales que se avecina, Carolina? Y con eso termino. Le va a poner una pausa a la agenda gubernamental, sin duda, porque la atención de la población estará en la reelección, sobre todo en las alcaldías, en las principales ciudades, que es en donde por lo general más interés público existe. Va a ser sumamente interesante para quienes hacemos análisis cuál va a ser el efecto gubernamental en esa renovación de puestos, ¿no? ¿Cuántos espacios podría
el gobierno a recoger, diremos, además en una condición de debilidad con la que se encuentra. No deja de ser interesante este proceso para validar la capacidad de movilización electoral que tienen los partidos políticos, al menos aquellos más reconocidos por la voluntad popular. Me refiero a UNES, me refiero al Partido Social Cristiano, inclusive la Izquierda Democrática con sus intentos, y por supuesto, ninguna duda, el movimiento indígena y Pachacuti, a ver si logran recuperar en este proceso seccional algo de ese liderazgo que se supone a nivel nacional se les está dando, ¿no? Otra es la batalla en los cantones, en las provincias, y ese va a ser un fenómeno interesantísimo. Lo importante creo que a nivel del Ejecutivo, más que el partido político, ¿no? Tendrá que desmarcarse, porque obviamente el resultado para Creo probablemente no sea muy favorable, de acuerdo al menos las estimaciones que se están dando, de manera que al menos a nivel del Ejecutivo tendrá que desmarcarse y dejar que allá las cosas fluyan al menos hasta el 5 de febrero. Correcto, Carolina Ávila, gracias por su tiempo y por sus aportes para el debate. Muy gentil. Gracias. A ustedes, muchas gracias. Un abrazo a Carolina Ávila Nieto, docente académica, articulista, analista, además, leyendo su postura respecto de lo que está viviendo el país, las dificultades del gobierno, algunos errores no forzados, ¿no? Como en el tenis, y un poco la perspectiva, la proyección de lo que se viene para el último trimestre del año. Voy a la pausa. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.